Dejó las aulas por la política hace ya 30 años, ha llovido mucho desde entonces. Se curtió en la política local, fue concejal y pudo ser alcalde de Murcia si los pactos no lo hubieran evitado. En 1991 logró la presidencia del Partido Popular en la región. Desde entonces nadie ha podido hacer sombra a su liderazgo dentro del PP, ni tampoco fuera. En 1995 ganó con mayoría absoluta las elecciones a la presidencia de la comunidad autónoma. Mayorías que revalidó en el 99, en el 2003 y en el 2007. Ahora afronta su quinto mandato, el más complicado. Y lo hace siendo además el presidente del Comité de las Regiones. Nunca ha ocultado su vocación europeísta. Quizá por eso sus adversarios critiquen que últimamente pasa mucho tiempo en Bruselas. Le preguntaremos qué le parecen esas críticas, pero una vez que hemos conseguido que se siente en el sillón de Trivium, hablaremos también de todos aquellos temas que nos ayuden a hacer una imagen real de la región. Y lo vamos a hacer precisamente con la persona que la lleva dirigiendo desde hace 18 años. Hoy visita el plató de Trivium Ramón Luis Valcárcel. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Buenas noches, bienvenidos un martes más al programa de entrevistas de Popular Televisión. Empezamos Trivium, como siempre, saludando a María Eugenia Lozano. Buenas noches. Esther Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues hechas las presentaciones, ahora sí le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta semana, Ramón Luis Valcárcel. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes, es todo un placer. Queremos hablar de muchas cosas, o por lo menos de las que el tiempo nos permita. Así que estamos a martes y 13, esperamos que el presidente de la comunidad no sea supersticioso, claro. y vamos a empezar con nuestra entrevista. ¿Chicas? Pues sí, buenas noches, presidente. A mí me gustaría saber, un licenciado en Filosofía y Letras, un hombre, un amante del arte, la literatura, la historia, ¿cómo está llevando en lo personal y también como presidente de la comunidad esta cruel, esta fagocitadora crisis económica? Bueno, más de una vez me he preguntado yo mismo, cuando todavía no estábamos en esta situación de crisis, qué hace un amante del arte metido en esta especie de ordinariedad de la política, lo dejaré entre comillas, y lo diré poniéndole un poco de humor para romper el hielo propio del inicio de cualquier entrevista, ¿no? Pero es verdad, me lo pregunto yo y se lo pregunta mucha gente, ¿no? Esto generalmente la política parece estar hecha más para el abogado, etcétera. Vale, la política está hecha para todo el mundo, que tenga inquietudes, que tenga una cierta vocación de servicio, es mi caso, y después tenemos aciertos y tenemos fracasos, como es natural, ¿no? Si a todo ello sumamos, como usted bien dice, la situación por la que estamos atravesando, en estos últimos años, diré ya demasiados años, de crisis económica y sobre todo la repercusión social que esta crisis tiene en tanta y tanta gente, en tantas y tantas familias que ven cómo se frustran proyectos de vida, comprenderá que esto duele mucho más, ¿no? No es tanto preguntarme qué hago yo en este mundo cruel, sino en este mundo cruel, me refiero, de las cifras, de la economía, situación económica, sino cómo salimos de él, ¿no? Cómo entre todos podemos salir de él, porque sería un error pensar que un colectivo concreto, una parte definida de la sociedad, no sé, cualquier estamento tiene la vara mágica en sus manos para poder dar solución a este problema. No es así, ni mucho menos. Esto es cuestión de todos, y entre todos tenemos que intentar salir. Bien, es verdad que los políticos tienen una parte importante, no voy a tratar de echar balones fuera, nunca lo hice, no lo voy a hacer jamás, pero desde luego es verdad que siendo una parte importante la que reside en la acción política, no deja de ser también algo que debe extenderse como idea general, y es que entre todos tenemos que intentar salir de esta. Muy buenas noches, señor presidente de la comunidad. Muchas gracias por estar aquí, como ya han comentado mis compañeras. Usted decía que es cuestión de todos, ¿no? Hace unos días usted comentaba que no es cuestión de lo que el gobierno regional quiere hacer, sino de lo que se puede hacer teniendo en cuenta las circunstancias que tenemos actualmente aquí en la región de Murcia. Aprovechando que está usted aquí, nos gustaría que hiciese un diagnóstico sincero del estado de salud de la región de Murcia y de nuestra economía en estos momentos.
Bien, una reflexión y una pregunta. Sobre la reflexión primera, desde luego, es así, no es tanto lo que uno querría hacer, sino lo que realmente podemos hacer. Pero esto es absolutamente trasladable a cualquier estamento social, empezando por la familia. Es decir, si al final hay una merma de ingresos, yo no es lo que querría gastar, no es lo que querría invertir, es lo que puedo gastar, es lo que puedo invertir. Bueno, pues eso que se aplica tan sencillamente a las familias tiene también su lógica aplicación en la política y sobre todo en quienes tenemos una responsabilidad de gobernar y por tanto de hacer presupuestos, es decir, contar con un dinero, con unos recursos económicos para poder ejercer la labor de gobierno, ¿no? Y entonces, efectivamente, hay que plantearse primero hasta dónde puedo y a partir de ahí saber que por encima de hasta dónde puedo es incurrir en una cierta, digamos, disfunción a la hora de gobernar, porque es entrar en una fase de endeudamiento que es lo último que cualquier responsable público querría. Nosotros lo hemos intentado, lo estamos intentando. La región de Murcia, esto lo sabe poca gente, hay que decirlo, es la cuarta región de España menos endeudada, porque estamos intentando no ir por encima de nuestras posibilidades. Otra cuestión es el déficit, que es lo que en un tiempo concreto, en un periodo concreto, tú gastas y tú ingresas. Claro, si ingresas menos de lo que gastas, evidentemente estás disparando el déficit, que después tienes que cubrirlo mediante deuda. Seguimos siendo, repito, la cuarta región de España menos endeudada, si bien es verdad que el déficit ha sido importante. Fíjense, estoy hablando en pretérito, porque ya controlamos el déficit. Hemos rebajado a lo que ya llevamos de año aproximadamente 2,5 puntos con respecto del déficit con el que cerramos el anterior ejercicio. El esfuerzo está siendo importantísimo, pero es hacer eso, no ir más allá de lo que puedo, sino quedarme en lo que puedo, por muy lamentable que sea. La otra cuestión, mire, realmente hacer un diagnóstico de la región de Murcia, yo creo que a estas alturas es tan necesario, es verdad, como también algo que todo el mundo conoce perfectamente bien. Esta ha sido una región que ha crecido durante muchos años. Hemos estado 10 años creciendo de manera consecutiva. De los 10 años, 8 hemos sido la primera región en crecimiento económico de todas las regiones de España. Con lo cual, el batacazo tenía que ser fuerte en cuanto llegara una crisis de estas características. La cuestión es, ¿entonces no hay que crecer tanto? No, entonces hay que evitar entrar en crisis como las que en estos momentos estamos todos sufriendo, ¿no? Esta es la situación. Sí. Luego, estábamos tan altos que al final la caída ha sido fuerte. Una región como la nuestra, en donde es verdad que hemos tenido un componente en el sector de la construcción importante. Ni se puede negar, ni creo yo que sea conveniente demonizar, como se está haciendo. No hay por qué demonizarlo. Es una región en donde han venido muchas gentes desde otros lugares del mundo a vivir aquí y tienen que vivir en casas. Y se han hecho, efectivamente, quizá digamos, actividades económicas basadas en la construcción, ciertamente importantes. Y ha crecido en el litoral, hemos crecido turísticamente, todo esto es verdad, y mientras había dinero nadie cuestionaba. El problema es cuando sobreviene la crisis y todo el mundo cuestiona. Bien, hay que aceptar esa crítica, sin duda alguna, pero dejando muy claro que la región de Murcia, en contra de lo que se ha dicho o se pueda pensar, no es una región que haya basado su actividad económica fundamentalmente en la construcción. No es así, porque estábamos 1,5 puntos por encima de la media nacional en cuanto a la contribución al PIB nacional, al PIB nacional. Entonces no tiene sentido que esté diciendo, es que esta era una región en donde todos los huevos se ponían en una misma cesta. No, miren, eso no es así. Se ha diversificado, si no es verdad que la crisis se ha llevado por delante todo y a todos. Porque si esto no fuera así, habrá que plantearse por qué entonces la crisis en regiones en donde no había una actividad importante basada en la construcción también están sufriendo los efectos de la crisis. Veremos pues que la crisis tiene muchas aristas, hay muchas respuestas a tantas preguntas que hacerse del porqué de la crisis, pero es cierto que en esta región
no seré yo quien lo niegue, hemos tenido un componente algo superior, pero muy poquito, con respecto a la contribución al PIB nacional en el sector construcción. Después, ya se sabe, una crisis que tiene un origen también en la banca, etcétera, etcétera. Si es que ahora analizar los orígenes de la crisis sería estropearles a ustedes la entrevista. Yo no estoy dispuesto a hacerlo yo después de tanta amabilidad. Entonces, en todas esas aristas que tiene la crisis, en todas esas causas hasta llegar a la situación en la que estamos, ¿no había algunas que se vieran venir? ¿No había indicios en todos esos años de crecimiento de que podía venir una crisis o que podía venir una época de crecimiento? Claro, todos sabemos que estamos sujetos a ciclos económicos. Esta es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es la sucesión de ciclos en donde un día estás arriba y otro día no estás arriba desde el punto de vista económico. Luego, había que verlo venir. El cuándo nadie era capaz de decir cuándo iba a sobrevenir una crisis de esas características como hoy. Cuando llevamos 5 años ya de crisis, nadie es capaz de decir cuándo vamos a salir de la crisis. Aquí alguien un día habló de brotes verdes, mejor no haberlo hecho, mejor no haberlo hecho. Ahora hablamos de ciertos síntomas de recuperación, pues ya veremos a ver. Yo creo que hay que ser muy prudentes, pero nadie es capaz de decir para determinada época, no sé si 3 meses, 7 meses del año que viene o del siguiente año, ya estaremos totalmente fuera de esta situación de crisis. Luego, tú no ves venir una crisis, sabes sin embargo que va a venir. Eso sí, ¿qué hemos hecho entonces? Hemos intentado en la red de Murcia diversificar. Nuestra economía estaba basada en elementos endógenos, ya de todos conocidos, como es la agricultura, importante pilar de la economía murciana, como es la industria del mueble, como es el calzado y la conserva vegetal. ¿Qué hemos hecho en estos años? Hemos intentado abrir ese abanico e incorporar otros factores, diremos exógenos, que de alguna manera diversificaran nuestra economía. La química fina, las energéticas y un largo etcétera se han ido incorporando en estos últimos años precisamente para que no todo estuviera en un mismo cesto. Había que diversificar. Bien, es verdad que el problema de la región de Murcia, que no es superior al problema de otras regiones de España. Y claro, yo imagino que lo que aquí decimos en Murcia, muy probablemente en otra región, la que sea de España, se dirá, y estamos a la cola de... Bueno, bien, no es una situación económica boyante, quien diga eso es que está en otro mundo, esto es un auténtico drama, pero fundamentalmente por el número de parados que se incorporan como consecuencia directa e inmediata, yo diré perversa también, de esta crisis. ¿Y qué es lo que ocurre en la región de Murcia? Que seguimos recibiendo personas que llegan de fuera, eso que llamamos la población activa, en busca de un trabajo que no encuentran, con lo cual se acentúa todavía más la sensación de ser una región sufriendo las consecuencias de una crisis económica más que cualquier otra. Presidente, luego iremos bajando quizá alguno de estos temas que hemos pasado ahora mismo un poco de puntillas. A mí lo que me gustaría saber es si usted cuando reflexiona, me imagino que en toda esta etapa y antes de la crisis, tiene la sensación de que en qué nos hemos equivocado, o ojalá hubiese tenido más olfato para esto, que ojalá pudiera haber puesto este tapón aquí. Un poco me gustaría saber si cuando echa un poco la vista atrás o piensa, si a mí me pillara en un hipotético caso otra crisis, ¿yo qué haría? Hombre, es evidente que a toro pasado todo torero mejora la faena. Es decir, esto es así y es normal, ¿no? Y claro, cuando estás viviendo una situación de crecimiento, de expansión económica, no te estás planteando los errores, ya digo, se puede prever precisamente el que algún día llegará una situación de crisis, ante lo cual tomas determinadas medidas, las que aquí se tomaron pues han sido esas, ¿no? Primero, aprovechar el tiempo, mejorar infraestructuras que ya están, que ahora en tiempos de crisis no podríamos haberlas hecho, eso está ahí, ha habido despilfarro, ha habido inversión, una inversión importante que ahí está. Repito, en estos momentos sería imposible del todo poderla haberla hecho. Esa diversificación económica a la que hice anteriormente referencia, es decir, todos estos planteamientos son los que tú vas a hacer preveyendo que algo va a ocurrir. Ahora bien, ya ha ocurrido y estamos en crisis. Claro, el planteamiento es ¿qué podría yo haber hecho para haber evitado esto? Pues a lo mejor habría que haber hecho menos carreteras, probablemente, pero claro, es que ¿cómo explicas, teniendo disponibilidad económica,
disponiendo de recursos económicos, ¿cómo explicas que donde hacía falta una carretera no la has hecho? Yo ahora mismo llego de Caravaca. Yo sé lo que es ir a Caravaca cuando no teníamos autovía. Probablemente ustedes también lo sepan. Un auténtico suplicio, con lo que conllevaba además una comarca que tiene todas las posibilidades del mundo, pero absolutamente deprimida, porque no había infraestructuras de accesibilidad. Podríamos haberlo planteado, a lo mejor esto no era conveniente, pero explícale a todos los vecinos y a todos los habitantes de esa comarca que habiendo dinero no lo haces, porque a lo mejor mañana te encuentras en situación de crisis y necesitas ese recurso. Hemos levantado hospitales, él dice, hombre, es que ahora cuesta mucho mantener Cartagena, cuesta mucho mantener los Arcos del Mar Menor, o el nuevo Hospital del Mar Menor, o el Reina Sofía. Bueno, pero vamos a explicarle a la población que siendo necesarias esas infraestructuras, tú no vas a invertir teniendo dinero entonces como teníamos para poder invertir en ellas. Es imposible. Luego, ¿qué podríamos no haber hecho? A lo mejor podríamos no haber hecho precisamente el dedicar tantos esfuerzos o tantos estímulos o motivaciones, no sé cómo llamarle. Nosotros no construimos nada absolutamente. Nosotros decidimos que se construyan hospitales o colegios. No construimos urbanizaciones, se lo aseguro. Es decir, podríamos haber dicho, no es quizá ese el camino adecuado. Lo estaba siendo en toda España y en todo el Mediterráneo europeo. Podríamos haber dicho, como auténticos sabios, no, mire, ese no es el camino. El camino a lo mejor es una mayor inversión en I+D. Claro, ahora te planteas eso. Pero en ese momento en el que estás absorbiendo mano de obra que te llega de 1000 sitios distintos en busca de un trabajo que entonces sí encontraban, explícales que no ese es el camino. Hemos aprendido lecciones, estaría bueno, claro que la hemos aprendido. Y una vez llegados a este punto, ¿cuál es el margen de maniobra que tiene el Gobierno regional, dadas las circunstancias actuales, una vez que estamos metidos de lleno en esta crisis, en este momento para alcanzar esos objetivos de déficit, todo esto que conocemos, que son obligaciones que tenemos impuestas por parte del Gobierno central y también de Europa? ¿Cuál es el margen de maniobra del Gobierno regional? Muy poquito, se lo confieso, pero en cualquiera de los casos muy necesario. Esto es así. A lo mejor es más difícil hacer lo que estamos haciendo ahora sin dinero que hacer lo que hiciéramos antes cuando disponíamos de mayores recursos económicos. Digo que es más difícil porque ahora, claro, lógicamente tienes que someterte a un criterio en función del cual cuesta mucho decir que no, pero hay que decir que no. Cuesta mucho renunciar a poder llevar a cabo inversiones que probablemente son muy necesarias, pero que no hay posibilidad material de llevarlas a cabo, y hay que estar en tu sitio para no adquirir esos niveles de deuda que, como dije anteriormente, otras muchas regiones, sin embargo, sí que los tienen, ¿no? ¿Cuál es el margen de maniobra? Escaso. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Usted lo apuntaba en la misma pregunta, llevaba implícita la respuesta. De momento tenemos que controlar el déficit, esto es fundamental. Fíjese, no obstante, y esto yo sé que no gusta oírlo en mi partido, ¿qué vamos a hacerle? Uno es libre. El déficit no puede ser nunca un objetivo en sí mismo. Yo rechazo de plano la idea de que el déficit sea un objetivo en sí mismo. Más bien será un vehículo, un medio para alcanzar un objetivo que es sanear las cuentas públicas, generar una cultura en el administrador, de decir, hasta aquí puedo llegar, porque no hay más dinero, es decir, no puedo gastar más de lo que tengo, y a partir de ese momento empezar a construir una solidez en las arcas, en las cuentas públicas que permitan crear riqueza y por consiguiente crear empleo. Eso ya sí que es un objetivo. Lo otro es un vehículo. Yo tengo que desplazarme de aquí en donde estoy, en la UCAM, a un punto determinado que se llama crear empleo. Pero necesito unas vías y un vehículo para alcanzar ese lugar al que quiero llegar, que es crear empleo. Bien, esas vías, ese vehículo, se llama control del déficit. Luego, no puede ser nunca un objetivo en sí mismo, porque entonces nos deshumanizamos. Al final todo es un concepto única y exclusivamente, permítanme que diga, y peligrosamente economicista. Y mire, yo no soy economista, aunque tenga visiones economicistas por mi responsabilidad pública. Soy persona, ante todo, que cree en las personas
y que tiene vocación de servir a las personas, por encima de cualquier otra cosa. Luego, el déficit es un vehículo. El objetivo, sin embargo, es crear riqueza. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos hacerlo? La pregunta del millón. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues miren, de momento, lo hemos dicho, saneando las cuentas, poniendo un orden en la administración, la cual tiene que seguir adelgazando, eliminando grasa, cuidado, sin entrar, sin embargo, en el peligroso terreno de hacer que adelgace también o que pierda musculatura. Las administraciones no pueden perder musculatura, podrán perder grasa. Está la autonómica, lo voy a decir una vez más, de las muchas que lo he venido diciendo en los últimos tiempos, es la que más barata le resulta a los murcianos de todas las administraciones autonómicas de España. Fíjense, la más económica de todas. Aún así, seguimos reduciendo administración, pero no quiero perder musculatura. Control del déficit, control del gasto público son elementos indispensables para poder dar solidez a las cuentas públicas, pero desde luego a partir de ese momento hacer lo que ya venimos haciendo en los últimos 2-3 años, que es, por ejemplo, potenciar la internacionalización, darle cobertura a nuestras empresas. Si los mercados internos se caen, y se han caído por falta de consumo, porque no hay dinero en España para consumir, obviamente tendremos que aupar a nuestros empresarios a que exporten su producto más allá de las fronteras regionales y nacionales. Un programa de internacionalización que está dando, por cierto, extraordinarios frutos en virtud de lo que los datos en sí mismos dicen, y no dicen otra cosa que esta es la tercera región de España en este año que ha crecido o que ha visto crecer más sus exportaciones. El sector, por tanto, dedicado a las exportaciones, está dando resultados extraordinariamente buenos. Ese es el camino que hay que seguir. El mensaje lo estamos entendiendo, usted nos lo está explicando y más o menos nos podemos hacer una idea de la situación de la región, pero hay mucha gente en la calle que no lo entiende, muchos de ellos votantes del Partido Popular. ¿Qué es lo que está fallando para que no terminen de entenderlo? La última encuesta del CIS decía que en menos de un año el Partido Popular había perdido más de 8,7 puntos en intención de voto. Parece que no estamos terminando de conectar con la gente, ¿no? Es normal. Lo más normal del mundo es que a la gente le enfade que se le quite la paga extraordinaria de Navidad. Lo más normal del mundo es que la gente se enfade cuando le estás diciendo que las clases de 25 alumnos van a poder ser de 27 alumnos, que el que trabaja 25 horas trabajará 25 horas y media. Estas cosas son normales. Por lo tanto, generan el enfado. Bien es cierto que si todo esto al final vale para salir de la crisis, esas personas habrán sido las protagonistas solidarias de la salida de la crisis. Entonces entenderán que mereció la pena el esfuerzo. Mereció la pena dedicar 2 horas más o 2 horas y media más a la semana. Mereció la pena entender, tanto para el profesor como para el alumno, como para el padre de familia, que una clase de 25 alumnos, que es el tope hoy, pueda tener 27 alumnos. Yo que es el tope hoy, quiero decir que no todas las clases tienen 25 alumnos. Comprenderán ustedes que hay clases que tienen incluso 8 alumnos y hay que racionalizar porque no hay economía para mantener lo que antes, cuando había dinero, se podía mantener. Estas cosas yo creo no están tanto en la falta de explicación, porque yo creo que hay cosas tan obvias que no hace falta ni ser explicadas. La propia sociedad las entiende. Lo que no es incompatible con que, además de entenderlas, les enfade. Y la sociedad está enfadada. Está enfadada. Ahora bien, si resolvemos esta situación, si ponemos orden donde no lo hubo, si empezamos a crear empleo, si todo empieza a funcionar racionalmente en una sociedad que además ha alcanzado importantes logros sociales, evidentemente ese enfado dejará de ser tal enfado. Pues hablando de enfados, presidente, usted ha estado acostumbrado, yo creo, una vida política sin mucho sobresalto aquí en Murcia, más de que usted es un presidente el más valorado de España, el más votado, siempre con un feedback muy bueno con la ciudadanía. Me imagino que ahora vivirá, pues no sé, no estará acostumbrado a lo mejor a que lo abuchen a la salida de un acto, a que lancen huevos contra su casa. Creo que también han habido unos incidentes en este último año que me gustaría saber cómo los lleva, qué piensa sobre esa... Pues mire, pues con mucha comprensión
tensión y a veces pues con mucho enfado, como también es normal, ¿no? Es decir que, vamos a ver, primero yo soy sociedad, porque si no da la impresión de que los políticos son una extraña cosa, que andan por ahí perdidas en algún Santa Santorum, como aquellos faraones egipcios. No, yo soy una persona de la calle que sigue yendo por la calle, que le gusta escuchar a la gente, que le gusta cambiar impresiones con todo el mundo. Desde luego es algo a lo que no voy a renunciar. Y a partir de ese momento, como soy sociedad, soy partícipe también del enfado. Si es que la crisis no la he creado, si yo la hubiera creado la crisis, Ramón Luis Valcárcel ha creado la crisis del mundo mundial. Y surgieron las subprime y todo esto empezó a caerse, etcétera, etcétera. Bueno, yo diría, no debo de estar muy enfadado porque al final soy yo el causante de todo esto. No, yo soy también víctima de esta crisis. Faltaría más, porque soy sociedad. Ahora bien, que tengo responsabilidades que otros no tienen, también es verdad. Que en mis manos tengo posibilidades de hacer cosas que otros no tienen, cierto. Que puedo acertar a veces y fracasar en otras tantas, así mismo. Lo cual significa que yo tengo todo el derecho del mundo a estar enfadado también, Es decir, yo soy otra víctima de la crisis, si bien es verdad que como gobernante tengo unas responsabilidades y unas atribuciones para poder intentar paliar efectos de la crisis que otros no tienen. Y esa responsabilidad es la que hace que yo, además de enfadado, tenga que estar con un nivel de comprensión muy grande sobre quienes muestran mayor enfado. Yo puedo enfadarme si tiran huevos contra mi casa. No por mí, ya no lo hacen, ya se hizo hace bastante tiempo. Por los vecinos que habitan ahí, ¿qué culpa tienen los pobres? Eso me enfada. Ahora bien, yo no estoy enfadado, ni mucho menos porque me abucheen cuando voy a algún sitio, protesten o critiquen la actitud del gobierno. ¿Cómo voy a estar enfadado? Si yo tengo que entender, y entiendo además, el enfado de esas personas. Pero ¿alguien puede pensar de verdad que debajo de San Esteban, del despacho de la presidencia del gobierno regional, que es el Palacio de San Esteban, la gente va a acudir, a aplaudir, ¡viva Valcárcel! Esto es genial, me han quitado la paga extraordinaria de Navidad, que por cierto el año que viene ya podrán recuperar. Pero bueno, pero este año se lo han quitado. ¿Pero cómo no van a estar enfadados? No irán a aplaudirme y a cantarme serenatas, evidentemente no. Es decir, yo con eso no estoy enfadado, por eso digo que soy una persona también, sociedad, que tiene su indignación por toda esta crisis que luego yo no he traído, pero que sabiéndome como me sé, parte, digamos, responsable, mínimamente, pero responsable a la hora de poder aportar soluciones a la crisis, pues debo de entender que la gente se enfade con los políticos que gobernamos. Usted está tranquilo con su gestión, por tanto entiendo, ¿no?, que entiende el enfado, pero cuando uno tiene la conciencia tranquila... Yo la conciencia la tengo muy tranquila, lo que no quita que yo tenga un inmenso dolor por ver cómo mi región va sumando número de parados que pasan en cualquier otra región de España. Tengo que recordar que nosotros estamos por debajo de la media nacional en cuanto a paro se refiere, por debajo de la media nacional. Es decir, en el resto de España hay más paro que aquí en la región de Murcia. Pero eso a mí, como podrá comprender, no me consuela, todo lo contrario. A mí me retuerce el alma ver que hay gente que un día va al trabajo y cuando al día siguiente acude se le dice, lo lamentamos, pero no es posible. Ya no hay capacidad para poder mantener puestos de trabajo. Porque no son estadísticas, son dramas humanos, son personas. Y eso a mí me duele mucho. Es lo que peor llevo. Lo que peor lleva, ¿no? Pues mucha de esa gente enfadada, indignada, mañana, 14 de noviembre, irá a la huelga, a la segunda huelga general, en menos de un año que está gobernando Mariano Rajoy. ¿Cómo cree que va a afectar esa segunda convocatoria de huelga a la región de Murcia? A la región de Murcia y a España yo creo que no es precisamente el mejor momento y circunstancia para hacer una huelga. Se han tomado medidas. Aquí había dos caminos. Uno, tomar medidas, dos, no tomar medidas. Pero ya no había más opciones, Si no tomábamos medidas, seguíamos cayendo como estábamos cayendo. A ver si va a ocurrir que la crisis, además de Valcárcel ser el culpable del mundo mundial, ahora se suma también Mariano Rajoy, como si fuera el que nos ha traído aquí. Que yo sepa, aquí no nos ha traído Mariano Rajoy.
Y todos sabemos, todos, además de yo, todos sabemos que aquí no nos ha traído Mariano Rajoy. Aquí nos ha traído la ausencia de políticas y de medidas que se tendrían que haber tomado para salir de esa situación de crisis. Lejos de salir, fuimos metiéndonos más a fondo en la crisis. Hoy el Partido Socialista se le ve exigiendo, se le ve criticando, pero oiga, me parece bien, me parece muy bien que ustedes critiquen, exijan y hagan todo lo que sea, estaría bueno. Son políticos y tienen todo el derecho del mundo a aspirar a la mejora de una situación, la que sea. El único problema es que yo no los vi cuando los causantes de esta situación estaban llevándonos a donde nos han traído. Este sí que es un problema. Yo no los vi. Los veo hoy, cuando intentamos poner soluciones a aquel fiasco. No los vi entonces cuando se estaba generando aquel fiasco. Esta es la realidad. Luego, mañana hay una manifestación, llaman europea, es decir, huelga social europea. Una huelga social europea que se produce casi en ningún lugar de Europa. Que se produce casi en ningún lugar de Europa. Bueno, pues ya será menos huelga social europea. Chipre, Malta, algún sindicato italiano, Grecia, que está para tirar cohetes, que decimos en Murcia, Portugal, un sindicato belga de la parte valona, que no flamenca, y en España. El resto de Europa no se pone, ni mucho menos, en huelga general. Pero están en su derecho. La huelga es un derecho reconocido en la Constitución. Yo no tengo que opinar nada contrario a que si se debe o no hacer. Hombre, parece que también tengo yo mi derecho a expresarme libremente a la hora de decir, creo que el momento no es. Yo no voy a prohibir huelgas, además no está ni en mi potestad. Pero es que si lo estuviera, sería un descerebrado. Si me planteara la prohibición de cualquier huelga de estas características. No voy a prohibirlas, pero sí voy a poder opinar que no es el momento adecuado. No lo es, porque España necesita otras cosas que no sean previamente huelgas, porque se han tomado medidas, un camino, el otro era no tomarlas. El otro camino ya hemos sabido a dónde nos ha llevado el no tomar medidas. Cuando el Partido Socialista gobernaba España, y en estos ya un año, 12 meses, el día 20 de este mes, efectivamente se han tomado muchas medidas. No esperamos a ver resultados. No queremos ver resultados. Simplemente nos dedicamos a criticar las medidas. Oiga, creo que es mejor hacer que no hacer. Lo peor que puede pasar en cualquier nación, en cualquier región, es no hacer nada. Es lo peor. Lo peor que se puede hacer es no hacer. Aquí se han hecho cosas. Muchas. Muchísimas en este año. Hay que esperar resultados. Hay quien se pone nervioso y no quiere esperar resultados. Habrá que plantear que la huelga, siendo legítima, faltaría más, creo, desde mi punto de vista, que es absolutamente inapropiada. ¿Y qué le parece que la Junta de Andalucía diga que va a hacer huelga? Mire, porque eso no hace se puede sino... poner el Parlamento en huelga también. Porque es una forma de contribuir a la idea de que estamos ante una huelga política. Es la prueba, ¿no? Ya flaco favor definitiva. le hace la Junta de Andalucía, el Parlamento, hablemos claro, el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía y el Partido Comunista o Izquierda Unida, que son socios en esa comunidad autónoma. Flaco favor hacen precisamente a sus socios sindicalistas cuando actúan de esta forma, porque no hacen sino rubricar la idea de que estamos ante una huelga más política y de desgaste que de otras características, por mucho que queremos llamarle huelga europea y social. A ver si al final va a ser poquito europea, que lo va a ser, y menos social de lo que plantean y más política de lo que intentan ocultar. Vamos a hablar de Europa, pero antes de marcharnos a Europa no le vamos a preguntar por qué le va a suceder, porque usted ha dicho más de una ocasión que es un tema que no toca, porque no nos los va a decir, ¿verdad? No nos va a dejar... No, yo, de verdad, yo no tengo ningún inconveniente, yo soy una persona muy clara, no tengo que buscar ningún tipo de cobertura, a ver si aquí digo sin decir,
No, yo he sido muy claro. A mí me gusta la idea de marchar a Europa. Además, le voy a decir, me gusta mucho. Fíjense si hablo con claridad, lo he dicho siempre. Ahora bien, yo he tenido esa oportunidad en las anteriores, el año 2009. Y además de haber ido en una muy buena posición de salida. Podía haberlo hecho. Pero es que en el año 2009 estábamos inmersos en una crisis económica que todavía dura. Y tomé una decisión, renunciar a algo que me gustaba. Yo había planteado, son ya 16 los años que llevo gobernando la región, parece que no está mal, en fin, terminar un ciclo político de estas características, con una experiencia acumulada, poder llevar a cabo esa experiencia, aplicarla en un conocimiento europeo que iría adquiriendo, a su vez el conocimiento europeo que ya adquiría anteriormente en el Comité de las Regiones, también aplicarlo a esa responsabilidad. Es decir, parecía que todo encajaba, era un puzzle cuyas piezas encajaban perfectamente, ¿no? Entendí que no era el momento de hacerlo. Y no voy a variar mi discurso. Si de aquí a 2 años las cosas siguen así, Dios quiera que no, y esperemos que no sigan así, podré marcharme, pero si fuera todo igual, desde luego no me marcharía. Lo cual no significa que yo ya vaya a repetir las siguientes elecciones, ¿no? Esto no hay que encadenarlo. Simplemente decir, esa era mi idea, esa es mi idea, y todos esperemos que al final superemos la crisis. Y yo particularmente, es un terreno mucho más privado, podré decir, bueno, pues y además tengo ahora una opción que me satisface sin lugar a dudas. Bueno, pero aparte de esa opción que le satisface, usted ya es el presidente del Comité de las Regiones, la cuarta autoridad europea, está desarrollando un trabajo allí, un trabajo que desde luego ha suscitado las críticas de la oposición, porque últimamente el discurso aquí en las regiones que Valcárcel está más tiempo en Bruselas que en San Esteban. ¿Qué tiene que decir a eso? Primero que no es verdad. Sí, claro, ya, a partir de ahí ya diría, y ya vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero podemos ampliar un poco más la respuesta, ¿no? No es verdad, o sea, no es verdad. Yo no paso más tiempo en Bruselas que en Murcia, es una solemne estupidez, además, ¿no? No solamente es que es una mentira, es una solemne estupidez. No se pasa más tiempo en Bruselas que en Murcia, siendo presidente del Comité de las Regiones. Y eso es muy sencillo de ver, bastaría con conocer mi calendario del día a día, conocer mi agenda y saber que efectivamente es un dicho, a ver si va calando, tampoco sabemos muy bien para qué, es tanto el deseo que tiene la oposición de quitarme de en medio, que ya al final se entusiasman con la idea, sabiendo ellos mismos que faltan a la verdad de que estoy más tiempo fuera que dentro. Eso en primer lugar es absolutamente falso. En segundo lugar, aquí la cuestión es ¿a qué se va a Bruselas? Lo importante es eso. Porque a lo mejor alguien que tanto critica esto se pasa más tiempo en la calle de Ferraz. Aclaro a los oyentes, la calle de Ferraz es, ustedes lo saben ya, es la sede del Partido Socialista Obrero Español, en donde se dan las consignas. Ahora hay que decir, Valcárcel, márchese ya. Y esto que se tiene que decir en Murcia, que se diga en todas las regiones de España donde ven el Partido Popular. Y entonces vas oyendo, yo leo la prensa nacional también, claro, estaría bueno. Y oyes que es el mismo soniquete. Aquí en Murcia, Valcárcel, márchese ya. En Valencia, Fabra, márchese ya. En Galicia, Feijóo, vete ya. Todo esto lo podemos leer casi a diario. Yo lo veo en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se dan consignas. Pues a lo mejor esta gente que critica que si yo voy a Bruselas, habrá que ver a qué voy a Bruselas. A lo mejor están más tiempo fuera de la región porque están en Madrid. A ver, dame la consigna que yo mañana, cual papagayo, repetiré por aquí y por allá. Bueno, ¿qué más da? La cuestión es, ¿a qué se va a Bruselas? ¿Es positivo ir a Bruselas o no lo es? ¿Qué es Bruselas? Bruselas es el 80% de las decisiones que se toman en política. El 80% de la norma se adopta en Bruselas. Si esto no interesa al Partido Socialista, habrá que entender que el Partido Socialista resulta muy poco interesante a la sociedad. ¿Cómo no puede interesar que se esté en un lugar en donde el 80% de las cuestiones políticas se están decidiendo allí? Por ejemplo, una región como la nuestra, que tiene además una vocación de estar fuera, en el sentido de que somos fenicios, tenemos los mejores exportadores del mundo,
convendrá estar también dentro de ese ajo, permítaseme la expresión, en donde tanta normativa se está generando continuamente, en donde tantas posibilidades se pueden generar en torno a una misma región. Yo soy presidente del Comité de las Regiones, supone que debo ser presidente de todas las regiones. No tendría que estar hablando de la región de Murcia, vinculándola a la presidencia del Comité de las Regiones. Esto es como preguntar al presidente del Senado, ¿de dónde es el presidente del Senado? Es de Tarragona. Y entonces vamos y le preguntamos, oiga, ¿usted lleva cosas para Tarragona? No, oiga, yo soy presidente del Senado, de todas las representaciones territoriales de las regiones de España. Yo en este caso, de todas las representaciones territoriales de las regiones de Europa. Aún así les digo, ahora que no me oye nada más que medio millón de personas en el municipio de Murcia y 1 millón en la región, les digo, yo intento barrer para casa. ¿O es que todos los problemas relativos a la cohesión, que iban a recortarnos la cohesión, he tenido que dar una batalla todos estos días, desde Murcia, no necesariamente fuera de Murcia, aunque también algunos días, conformando un lobby para presionar y que la cohesión a las regiones en transición, que somos 4 en España, pero es que la mía es una de ellas, la de Murcia es una de ellas, que no se vea mermada en esos Por eso fondos. queríamos preguntarle, para que entiendan nuestros espectadores qué es una región en transición, qué significa eso en Europa, en Bruselas. En Europa hay, hasta ahora había 2 tipos de regiones. Unas regiones que estaban por debajo del 75% del PIB europeo y otras regiones que se encontraban por encima del 75% del PIB europeo. Una que se considera más rica, ¿no? Estaban las regiones pobres, las que estaban por debajo del 75%, Murcia estaba, por cierto, por debajo del 75%, y las regiones ricas, entre comillas, sí, que estaban por encima del 75%. Bien. Hasta ahí bien. Hasta ahí. ¿Qué ocurre? Que se está por debajo del 75%, pues está en el 74,9% o en el 52%. Rumanía está en el 52% del PIB europeo. El que está por encima del 75% puede estar en el 75,1% o en el 200%, ¿verdad? Era un poco disparatado. ¿Qué ocurre entonces? Que se incorporan nuevos Estados miembros a la Unión Europea, generalmente de la Europa del Este, de la antigua Europa comunista y tal. Y entonces, todas estas regiones, claro, están en un nivel de pobreza importante. Ahora hay que distribuir los fondos, porque dinero hay el que hay. Lo que ocurre es que ahora hay más gente a repartir con un dinero que no crece, sin embargo. Bien. Hay que inventar algo. Hay que inventar que aquellas regiones que hemos superado el 75%, Murcia estaba por debajo del 75%, ahora está por encima del 75%, las regiones que hemos superado el 75% no pueden ser fondos, consideradas ricas, porque es por un efecto estadístico. Es decir, si nosotros incorporamos regiones pobres, la región de Murcia, que no es que fuera muy pobre, ricas, pero de pronto nos convertimos en ricos de la noche a la mañana. Un efecto estadístico. Oiga, qué ricos han hecho ustedes, ¿no? Porque me está usted comparando con el muy pobre que acaba de incorporarse. Todo esto de muy pobre, muy rico, le ponemos entre comillas, ¿eh? Sí. Pero queda clara la idea. Con lo cual, nos hemos convertido de pronto en regiones ricas, porque hemos superado el 75%, porque llegaron otras más pobres que nosotros. Ahora decimos, oiga, nosotros necesitamos seguir recibiendo fondos europeos. Y nos inventamos entonces otro paso más. Ya no es el 75% el que marcaba la línea. Ahora hay otra línea nueva, el 90%. Con lo cual, regiones pobres del 75 para abajo, regiones ricas del 90 para arriba, y las que estamos en el 75, entre el 75 y el 90, somos las regiones en transición. Y por ahí nos escapamos, ¿no? Y al final los fondos de cohesión se querían quitar fondos porque nos iban a considerar regiones ricas, y todos los fondos iban de 75 para abajo. Mi pelea, mi lucha, y conmigo muchos más presidentes, y también aliados con el Parlamento Europeo y el propio comisario Hahn, que es el comisario de fondos europeos, hemos logrado que se nos consideren regiones en transición con dinero que no será el 100% de lo que tuviéramos antes, cuando estábamos debajo del 75% del PIB europeo, sino que ahora podríamos obtener incluso mantener 2/3 de lo que antes teníamos. Pero es mejor 2/3 que nada. Es mejor un 66% que un 0%. Bueno, pues ahora que estamos con esta visión europeísta, le queríamos preguntar, ¿qué opina Ramón Luis Valcárcel
del señor Artur Mas y de esta gira europea que está haciendo en busca de apoyos para la independencia? Yo, por aras a la prudencia, voy a preferir opinar como presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, más que como Raúl Valcárcel, porque si no, sería muy poco prudente si Raúl Valcárcel dice lo que opina de Artur Mas. No se corte, ¿eh? Vamos a dejarlo en la cortesía política, y diré que mire, es simplemente una actitud de chantaje puro y duro al resto de España. Fíjense, lo digo como presidente de una comunidad autónoma, si llega a opinar Valcárcel sobre Artur Mas, lo que podría decir de él, ¿no? Es una actitud de permanente chantaje a España, simplemente. Y además es una actitud de cobardía, y lo dijo muy bien el otro día Mariano Rajoy. Es un cobarde, porque lejos de hacer frente a la crisis económica, la que él heredó y la que él potenció, que también ha potenciado, lejos de eso, ha preferido escudarse en una figura para distraer la realidad de las cosas que están pasando y a ver si de esta manera yo araño algunos votos más mediante, en fin, el despertar de ese sentimiento nacionalista, separatista y mil cosas más. Y además de todo ha mentido. No solamente es que se instala en el chantaje permanente, no solo es que demuestra cobardía absoluta a la hora de gobernar, porque hay que gobernar pese a las dificultades económicas, sino que además de todo se instala también en la mentira. Está mintiendo a la gente cuando habla de una Cataluña independiente dentro de la Unión Europea. Eso no es posible bajo ningún concepto. Bueno, pues si le parece vamos a dejar al señor Mas y vamos a centrarnos en otras cosas que nos preocupan más en la... Más importantes. Yo quería pincharle un poco a ver si me hablaba como Valcárcel. Una última cosa, ¿qué le pareció que hablara a la patronal en castellano y se refiriera a nuestro país hablando de España? Bueno, yo no tengo nada contra el catalán, pero de verdad no tengo nada contra el catalán, ni contra el vascuence, creo que ahora se llama euskera, ni contra el gallego, en absoluto. Yo creo que son lenguas, en definitiva, que enriquecen la cultura española. Una pequeña anécdota. Mi padre me enseñaba a rezar en catalán y en vascuence. Anda. Y mi padre era murciano. Sí. Es decir, quiero decir con esto que no tenía ninguna connotación que no fuera precisamente el saberse miembro de una nación riquísima culturalmente en tantos aspectos, incluidos los lingüísticos. Yo no tengo nada. A mí me encanta que la gente hable catalán, me gusta que se hable en vascuence y que se hable en gallego. Eso enriquece nuestro panorama cultural, repito, y lingüístico español. Y además da pluralidad a esa idea cierta de España como una nación plural. Ahora bien, después vienen los intereses. Claro, si yo sé por dónde va usted, la pela es la pela. Y la pela, claro, hace que una persona diga a estos que son los de los cuartos, que me entiendan bien, les hablo en español. Y ahora ya me refiero al resto de España en catalán, porque claro, es que nosotros, bien, me parece muy bien que hablen en español y en catalán. Ahora bien, es verdad que hay una... Yo sé por dónde va usted, Ya lo dejo, ya una connotación clarísima. Bueno, estamos encarando la parte final de nuestra entrevista, pero no queremos, aprovechando que le tenemos aquí, queremos hablar de dos proyectos de la región, brevemente, que nos cuenten cómo están, que es la llegada del AVE y cuándo podremos tener operativo el Aeropuerto Internacional de Corbera. Bien, la llegada del AVE, ya saben ustedes que se ha planteado para el año 2014. Yo siempre suelo decir que en estas cosas de las infraestructuras de esta envergadura hay que ser muy cauto, ¿no? Porque después es muy fácil retrasarte 2 o 3 meses, porque resulta que es que el terreno donde había que poner no sé qué raíl estaba no sé cuánto, porque las lluvias me retrasaron no sé cuánto tiempo. Temas hay que llevar mucho cuidado, pero es verdad que el Ministerio mantiene el año 2014. Yo lo digo con las cautelas propias, pero no pondré yo prácticamente en duda lo que diga este ministerio o aquel otro de don José Blanco. Dijeron el 14 y yo siempre mantuve el 14 y nunca puse en duda, por tanto, que fuera el 14, aunque probablemente después haya cualquier motivo que nos pueda llevar a unos meses más allá. Además, ¿qué es el 14? ¿El 14 es enero o el 14 es diciembre? Sí, hay que ser cauto. Pero en cualquier caso se mantiene esa fecha. Sobre el aeropuerto internacional de la región de Murcia, nosotros estamos cerrando en estos momentos con AENA una serie de acuerdos muy importantes, muy importantes. Y hay un problema, El problema es que hemos tenido demasiado tiempo guardado en un cajón un proyecto que se pudo haber puesto en marcha mucho antes. Ese aeropuerto se aprueba en el año 2004.
En el 3, a mí el presidente del gobierno de España, entonces, José María Aznar, a mí me ratifica el que habrá aeropuerto, 2003, y en el año 2004 ya tenemos todos los informes de impacto medioambiental, que eran los primeros que había que tener, favorables para la construcción de ese aeropuerto, 2004. A partir de ahí, no diré nunca más se supo, sino que tuvo que pasar mucho tiempo para que se supiera sobre ese aeropuerto. Cambio de gobierno, no interesa el aeropuerto, y así hasta el año 2006, como está la hemeroteca para algo, y ustedes de esto saben infinitamente más que yo, pueden comprobar que lo que digo es lo que es. En el año 2006 es cuando entonces se dice, vale, vamos a desempolvar este proyecto que andaba por aquí un par de años guardado en un cajón. Y así se hace. Y empezamos a trabajar sobre ese aeropuerto. Y la parte que corresponde a la comunidad autónoma se cumple en tanto que se inicia la obra en el año 2007, en julio del año 2007. Y entre tanto estamos negociando con el Gobierno de la Nación para que ese aeropuerto sea operado por AENA. Y yo tengo un documento, que además es público, no es que lo tengo en mi casa, es público, en donde firmamos el ministro Blanco y yo el que el aeropuerto de Corbera funcionará, obviamente dejando inactivo para los vuelos comerciales, no militares, nunca militares, el de San Javier. Esta es la realidad. Luego, ¿qué es lo que pasa después? Pasa que ahí nadie hace nada hasta que llega el cambio de gobierno hace ahora un año. Habíamos firmado muchos papeles, grandes voluntades. Nos dábamos algún que otro abrazo diciendo qué grandes somos, ministro. Esto va a salir por fin. No hubo nada. Hay cambio de gobierno ahora con el Partido Popular y empezamos a descubrir primero que no hubo nada y segundo que tiene que haber la apertura del aeropuerto de Corbera. Y nos ponemos a trabajar. Y fíjense que en este año escaso de las elecciones, el gobierno se constituye 2 meses y pico después, con lo cual no es un año, es menos que un año. ¿Qué ocurre ahora? Que ya hay aprobada una serie de cuestiones tan vitales como, por ejemplo, las maniobras de aproximación. Esto es fundamental. O sea, ¿quién abre un aeropuerto sin saber por dónde va a entrar un avión? ¿A cuántos pies de altitud? ¿Qué pasillo va a utilizar? ¿Quién abre un aeropuerto así? Quiere decirse con esto que por fin damos el primero de los pasos, el más importante de todos ellos. ¿Y quién ha asumido y ha aprobado esa maniobra de aproximación y ha generado esos pasillos tanto para el aterrizaje como para el despegue? AENA. ¿Quién tenía que dar el visto bueno? AENA. Luego, ¿está o no está implicada AENA si ha venido a probar con sus propios aviones las maniobras de aproximación? Obviamente. Pero es que quedan muchos expedientes por resolver. Un aeropuerto no se abre en un día, ni se cierra el otro además, con la misma facilidad con la que se pudiera abrir otro. ¿Qué decir con esto? Que al final estamos hablando de un proceso que lleva su tiempo. Que a mí me gustaría que todo fuera más rápido, no le quepa la menor duda. ¿Cómo no nos va a gustar que fuera más rápido? Pero estamos trabajando sobre ello y estamos dando pasos muy sólidos para que se abra el aeropuerto de Corbera y se contempla además, como natural, el cierre comercial de San Javier. No tiene ningún sentido. 2 aeropuertos abiertos a 20 kilómetros de distancia el uno del otro. ¿Y en qué momento se encuentra ahora mismo ese proyecto? ¿Es cosa de AENA, cosa de Defensa, del Ministerio de Fomento? No, es cosa de AENA. Es decir, Defensa y Fomento ya llegaron al acuerdo, tenían que llegar en el momento en que se hacen las maniobras de aproximación. Ahí ya Defensa ya no pinta nada. Defensa dice, oiga, yo tengo una base militar, que además es Academia General del Aire en San Javier. Y aquí van a poner un aeropuerto civil en funcionamiento. Y yo lo que necesito es, como es natural, establecer los pasillos de tal manera que no nos molestemos unos a otros. Defensa lo ha hecho y lo ha hecho perfectamente bien. Y además ha colaborado de una manera extraordinariamente plausible. Y hemos encontrado la solución para el aterrizaje y el despegue de los aviones en Corbera, sin que sea obstáculo para el aprendizaje de nuestros pilotos. Porque para mí la prioridad no es un aeropuerto comercial en Murcia.
La prioridad es que siga estando la Academia General del Aire, que da prestigio, que es parte de la historia, del paisaje, de una región como la nuestra. Pero no es incompatible que haya dos aeropuertos, uno militar y otro civil. Defensa ha hecho su trabajo y además lo ha hecho impecablemente. ¿Ahora qué es? Que AENA tiene que seguir resolviendo expedientes. Es que hay muchas cosas. Es que un aeropuerto no es una cosa de diga, bueno, ya tengo unas instalaciones que se abren como una pista deportiva. No, no, no. Esto conlleva miles de cosas que a mí, la mayoría se me escapan porque yo no soy técnico. Una cosa es que me guste volar y otra cosa es que me dedique a conocer las interioridades de un aeropuerto y de las diversas cuestiones técnicas que él rodea, ¿no? Estamos en una fase en donde AENA efectivamente es la que tiene que seguir trabajando, resolviendo y al final dando la autorización para la apertura del aeropuerto y gestionándolo. La última fecha era 2013, a primavera de 2013. Sí, hablábamos de abril de 2013 y queremos mantener esa fecha, como es natural. Primavera de 2013. Pues, presidente, estamos llegando casi al final, pero nosotros vamos a hacer abuso de su confianza y nos gustaría, no sé si conoce el test de personalidad de Marcel Proust, nosotros nos vamos a permitir una licencia de hacerle un par de preguntas para terminar nuestra entrevista de esta noche. ¿Cuál sería para usted el colmo de la desdicha? Complicada pregunta esa. Bueno, la felicidad completa. No. Es muy difícil, ¿no? Porque es recurrir a la utopía, ¿no? Que no haya paro, que no haya guerras, que no haya envidias, que no haya odios. Desgraciadamente el ser humano es tan complicado que nunca llegaremos a ser felices del todo, porque nunca habrá ausencia de envidias, de mentiras, de guerras, de hambre, de miseria, de paro, de injusticias, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el rasgo principal que define el carácter de Ramón Luis Valcárcel? La sinceridad, la espontaneidad, la naturalidad. No soy persona con la que haya que hacer grandes esfuerzos para descubrir. No tengo recovecos, no soy persona complicada, soy muy natural, soy muy espontáneo, pero se me nota, y por eso soy muy directo. En definitiva, sinceridad. Y no suele perder los nervios. Le hemos visto en muy poquitas ocasiones perder las formas. No, mire, hombre, tengo genio, estaría bueno, es que claro, es que por mi venas corre sangre, no horchata, ¿no? Tengo genio. Pero primero procuro no hacer grandes exhibiciones de mi genio. Segundo, si es inevitable sacarlo, inmediatamente pido disculpas porque hay que ser correcto con la gente. Y sobre todo, yo creo que hay una cosa muy clara, el respeto es uno de los principios constituyentes de la vida. Hay que ser muy respetuoso con la gente, la educación es algo importante y yo procuro desde luego ser respetuoso y ser educado con las personas, con todo el mundo. Esta es fácil. ¿Su personaje histórico favorito? Bueno, fácil. No, mi personaje histórico favorito es que no se puede reducir a uno, ¿no? Es decir, ¿en función de qué? La gente responde inmediatamente, madre mía, el Quijote es algo que me ha fascinado siempre, ¿verdad? Pero no por ello tiene que ser un personaje único en la vida, ¿no? Pues será para determinadas cuestiones de nuestra forma de ser, de nuestro estado de ánimos, etcétera, ¿no? Yo sé que es muy fácil recurrir a Jesucristo. Oiga, es que a quien no le parezca, independientemente de tu credo religioso, lo tengas o no lo tengas, yo lo tengo evidentemente y no lo oculto, soy católico, apostólico, romano y murciano de nacimiento. Pero quiero decir que a quién no le va a resultar fascinante una persona que trae la justicia, que trae la verdad. Es decir, yo creo que estas cosas son extensivas a cualquier persona, ¿no? Y eso sí que me llena la vida y me orienta en mis pasos más que cualquier otra cosa. Pero mire, es que hasta el Capitán Trueno, yo sé que esto va a provocar la risa, pero a mí me parece un personaje fascinante también. Bueno, y esta sí que es la última. Como amante del arte, una obra que le haya impresionado. Muchísimas. Volvemos a lo de antes, pero bueno, fíjate, mientras estaba viendo, me ha venido a la mente La lechera de Burdeos. No sé por qué, ahora me autoanalizaré, haré un psicoanálisis o autopsicoanálisis, pero me ha venido, mientras me hacía la pregunta, La lechera de Burdeos. ¿Por qué? De Francisco de Goya. Pues yo no sé exactamente por qué, pero es una delicia de obra, me gusta la luz, me gusta la composición,
advierto el impresionismo en ella, es avanzada, es valiente, es rompedora y sin embargo es delicada al mismo tiempo, no lo sé. Me ha venido, simplemente. Pues como le hemos hecho el cuestionario de Proust, vamos a terminar con una frase suya, y es que decía que donde la vida levanta muros, la inteligencia abre salidas, así que esperemos que entre todos consigamos encontrar una salida a la crisis. Ha sido un placer tenerle aquí con nosotros, presidente, esta noche. Igualmente. Pues esperemos que la próxima vez, porque ya sabe que esta es su casa, sea para hablar de una mejor situación de la región de Murcia y de nuestra economía. Dios lo quiera, esperemos que sea así, y que sea pronto además, ¿eh? Muy pronto. Muy pronto, Muy muchas bien. gracias. Buenas noches, gracias. Chicas, lo he Buenas dicho, noches, Paz, hasta buenas el martes. noches, nos Buenas vemos el noches. martes, y a ustedes también les esperamos el próximo martes. Ya saben que tienen una cita aquí en Trivium, en Popular Televisión, a partir de las 10:15. Hasta entonces, que pasen una feliz semana.